Mi nombre es Ana María Ampuero, soy uno de los pastores de la Iglesia Evangélica de Ñaquito y estoy proveyendo este estudio que trata sobre el reino de Dios y básicamente el mensaje central de los evangelios. Es un aporte a la Iglesia y esto que les voy a compartir es una traducción de la conferencia con la cual inició su trabajo en la Universidad de San Andrews, el doctor y profesor Tom Wright. Tom Wright es profesor del Nuevo Testamento y Cristianismo Temprano en la Universidad de San Andrews en Escocia. El doctor Wright es considerado el teólogo de mayor influencia en este siglo por la revista Times. Y hice esta traducción en el año 2012 para el cuerpo pastoral de la Iglesia Evangélica de Ñaquito. Y tuve el gusto de ser alumna de esta persona y creo que esta enseñanza es muy importante para nuestra misión. La conferencia se llama Imaginando el Reino, misión y teología de los primeros cristianos. Los 4 evangelios son el centro de la vida misionera y teológica de la Iglesia. El primer tema es ¿cómo fue que Dios se constituyó rey? Y esta es la historia que relatan los 4 evangelios. La propuesta es de que todos los 4 evangelios, de maneras distintas, recuentan la historia de Jesús de Nazaret como la historia de cómo Dios se constituyó rey. Todos ellos anuncian el lanzamiento de una teocracia desde Jesús, es decir, lo que nosotros los cristianos hablamos muchas veces y decimos la venida del reino. El reino de Dios denota esa expectativa que tenía Israel de muchos años, de que el Dios de Israel iba a gobernar en la tierra como en el cielo. El supuesto actual de que el reino de Dios se refiere a un reino en otro ámbito, es decir, que es en los cielos, donde el pueblo de Dios espera ir luego de la muerte, no estaba en la cosmovisión del primer siglo. Cuando Jesús habló del reino de Dios y enseñó a sus seguidores a orar, en lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, que el reino que venga a la tierra como en el cielo. Jesús estaba alineado con las expectativas teocráticas del judaísmo del primer siglo. Por tanto, cuando los evangelios cuentan la historia de Jesús como la historia de cómo Dios se constituyó en rey, esto no es solo una expectativa. Para los cristianos del primer siglo es un logro, es algo hecho realidad, no es una metáfora, es una realidad. Entonces, una de las dimensiones ausentes en los estudios del Nuevo Testamento es que los 4 evangelios canónicos cuentan la historia de Jesús como la continuación y el clímax y el desenlace de la antigua y larga historia de Israel. Decir esto es más que decir que los evangelios retratan a Jesús como el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Eso es obvio. Lo que es relevante es la manera en que se dio cumplimiento y cómo fue el desenlace y cómo fue el clímax. En el mundo antiguo del primer siglo, algunas personas andaban contando la larga historia de Israel, pero anhelaban el desenlace. Y los evangelios están escritos para dar ese desenlace. Un elemento que se relata una y otra vez en la historia de Israel de esos días era el nuevo éxodo, esa expectativa, como un nuevo y fresco desenlace a la narrativa de Israel, es decir, como una nueva liberación, la expectativa de un nuevo rescate. Una referencia importante es Daniel, en el capítulo 9, el profeta pregunta cuánto va a durar el exilio. En Daniel 9:2 dice, ¿será como lo había profetizado Jeremías, 70 años? Y la respuesta que recibe Daniel en el capítulo 9, versículo 24, es, no serán 70 años, sino 70 veces 7, 70 semanas, ¿no? Esto hace referencia al jubileo
de Levítico 25. Es decir, ese momento de perdón de deudas, donde todo volvía a sus dueños originales, donde había perfecta justicia, libertad y perdón de pecados. Y perdón de deudas, más bien, perdón de deudas. Pero para nuestros propósitos, el punto es, de este relato de Daniel, que los 490 años predichos estaban en la mente de los judíos devotos a lo largo de los siglos, antes y después de los días de Jesús. Hay mucha evidencia que indica que la gente estaba calculando de la mejor manera que podían cuándo iba a terminar el exilio. Una nota, ese exilio debía terminar con varias señales: el juicio de Dios, la vindicación de Israel, el retorno de la presencia de Dios, la presencia Shekinah de Dios, ¿no? Y al final del exilio, los judíos regresaban a donde Dios iba a habitar. Esperaban que fuera fuera del templo, esperaban que el lugar fuera el templo, porque ahí era donde se encontraban con Dios. Para ellos eso era el nuevo éxodo. Esto es una nota mía. Y continúo con la conferencia del Dr. Wright. Entonces el Dr. Wright dice, mi primer punto es que todos los 4 evangelios de maneras distintas están escritos para decir que la historia de la trayectoria pública y la muerte de Jesús de Nazaret eran el desenlace sorprendente y subversivo del fin del exilio. Para los evangelistas, Jesús no era simplemente un tipo de Moisés, o David, o el tipo del Cordero Pascual. Jesús es el punto en el cual la narrativa de 1 milenio de años había llegado a su meta. Y Mateo lo establece de manera gráfica con la genealogía con la que empieza el Evangelio. Marcos lo hace al inicio del Evangelio con las citas de Malaquías e Isaías. Son citas muy precisas las que usa. Lucas lo hace contando la historia de Juan el Bautista como un reprise de la historia de Samuel. Y lo hacen de otras maneras también, pero estas resaltan. Y Juan, al inicio de su Evangelio, regresa al principio, al primer verso de Génesis, y estructura el Evangelio de tal manera que dice que en Jesús no solo culmina la historia de Israel, sino la historia de toda la creación. Es en el libro de Daniel donde encontramos de manera más fuerte cómo será el clímax de la historia. Será cuando llegue el mismo reino de Dios, su gobierno soberano, que vencerá sobre todos los poderes paganos. Esto lo vemos especialmente en el capítulo 7 de Daniel. Pero vamos rápidamente al segundo punto, que es que los evangelios cuentan esta historia como la historia del Dios de Israel. En el mundo de Israel del segundo templo, es decir, el templo de Herodes, el primer templo era el templo de Salomón, el segundo el templo de Herodes, había un sentir muy fuerte, no solo de que la suerte de Israel necesitaba cambiar, sino de que se necesitaba que el Dios de Israel regrese a su pueblo, regrese a su templo. Ezequiel había escrito cómo la gloria de Dios había abandonado Jerusalén y había profetizado que esa gloria regresaría al templo reconstruido. Pero nadie había dicho que eso había sucedido. Se construyó el templo de Herodes, pero nadie dijo que la gloria Shekinah de Dios había vuelto. No hay ninguna escena en ninguna de la literatura de ese periodo que describa que había sucedido algo similar a Éxodo 40, donde la gloria de Dios llenó el tabernáculo recién construido, o como en 1 Reyes 8, donde la gloria de Dios llena el templo de Salomón. Entonces había una expectativa. Es el apóstol Juan el que cuenta esto de la manera más obvia. Él dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese habitar viene del verbo que nosotros traducimos como tabernáculo o hacer morada. Entonces sería como decir tabernaculó, digamos. Entre nosotros, puso su tabernáculo entre nosotros,
sería otra forma de traducirlo, y vimos su gloria. Para la mentalidad, digamos, de los judíos que estaban esperando ese momento, este lenguaje del apóstol Juan les recordaba esos pasajes de 1 Reyes 8 y Éxodo 40. Las historias de Israel normalmente confrontaban el poder del imperio pagano. No confrontaban normalmente a otros judíos. Si los evangelios relatan el clímax de esta historia de Israel, no debería sorprendernos, y este es mi tercer punto, dice el Dr. Wright, que ellos cuentan la historia de Jesús como que esa historia de Jesús es la historia de Israel, que es la historia del Dios de Israel, que llega al clímax que corresponde y por lo tanto cuentan la historia de cómo el Dios de Israel se constituyó en el rey de todo el mundo. Esa es la clave para la misión, para la teología de la misión, de la iglesia temprana y de la iglesia de hoy. Cuando aprendemos, cuando capturamos estos 3 puntos, observamos un fenómeno muy notable. No hay evidencias de que los romanos habían tomado a los judíos o a la historia judía y esa idea de que los 1000 años de historia llegarían a su clímax con un reino victorioso, próspero y pacífico. Es decir, no hay evidencia de que los romanos le copiaron a los judíos. No hay evidencia de que Mateo, Marcos, Lucas o Juan hayan leído a los historiadores romanos como Livio o Virgilio, que eran escritores romanos que fomentaban esa visión de la paz romana, que es digamos, el gobierno de Augusto como la culminación de la historia de la humanidad. Pero es curioso, la historia de los evangelios sobre Jesús ofrece un paralelo sorprendente a la gran narrativa del Imperio Romano, que Augusto y sus sucesores trataban de establecer con estatuas, monedas de Augusto y de los emperadores y otros objetos simbólicos. Entonces era de esperarse que este anuncio del reino choque con el anuncio del reino y del imperio divino del emperador romano. Los judíos también tenían una profecía que hablaba de que un rey iba a establecer un reinado de un mar a otro mar. Y hablaban de su Mesías como este rey, que iba a establecer el reino desde el río hasta los fines de la tierra. Esto lo encontramos en el Salmo 89 y en Zacarías 9. Y los 4 evangelistas declaran que este rey ya ha llegado y que su nombre es Jesús. Por lo tanto, no es sorprendente que la iglesia primitiva fuera acusada en el norte de Grecia en particular, que era territorio clave del Imperio Romano temprano. Eran acusados de contravenir los decretos de César. Y además estaban diciendo que hay otro rey, Jesús. Esto lo encontramos en Hechos, capítulo 17, versículo 7. El anuncio del Evangelio es el anuncio de que hay otro rey. Lucas ubica el nacimiento de Jesús cuando se promulgó un edicto de parte de César de que todos fueran empadronados, y termina su segundo volumen, es decir, el libro de los Hechos, con Pablo en Roma anunciando el reino de Dios, abiertamente y sin impedimentos. Está anunciando el reino de Dios, es decir, que Dios es rey, y anuncia que Jesús es Señor, es decir, Kyrios, que es el título que se le daba al César. Como una nota también, Hijo de Dios era el título que llevaba el César. Y el título de Hijo de Dios se le da a Jesús, se lo reconoce a Jesús con ese título. Entonces eso es subversivo. Mateo y Marcos se basan sustancialmente en Daniel 7.
en aquel pasaje donde el reino de Dios confronta y vence los reinos del mundo, que se describen como una sucesión de 4 monstruos horribles. No hay duda de que en el primer siglo hubieran interpretado que el 4.º monstruo era Roma. Y si los estudios más recientes están en lo correcto, de manera deliberada, Marcos ubicó el Evangelio con fuertes sugerencias de que en Jesús estaba naciendo un imperio muy diferente a aquel de César. Por eso la descripción tan particular del nacimiento de Jesús en el Evangelio de Marcos. Un artículo reciente contrasta, este es del año 2010, contrasta esa paloma que descendió sobre Jesús en el bautismo con el águila, que era el símbolo del poder del imperio romano. Y que en esos tiempos era visto como algo que señalaba victorias o avances para la causa de Augusto César o de sus sucesores. Esa era lo que significaba el águila. Vean ustedes lo que significaba la paloma sobre Jesús. Las palabras del centurión a los pies de la cruz en Marcos 27:54 son claves. En un mundo donde César era obligatoriamente exaltado como hijo de Dios, el centurión mira a Jesús crucificado y le transfiere ese título de hijo de Dios a Jesús. Entonces, es la coyuntura donde todas las líneas se juntan. Esa línea, esa narrativa que viene desde Abraham, David y el exilio. Las líneas que vienen desde 2 Samuel, el Salmo 2 y el Salmo 72. Las líneas que vienen desde Éxodo 40 a 1 Reyes 8, Ezequiel 43 y sobre todo lo que viene, y esto es una sección clave, desde Isaías 40 a Isaías 55, toda esa porción. Todo el camino de esta conjunción, de estas narrativas y expectativas, alimentan la cosmovisión que Jesús tenía sobre sí mismo y su tarea. Y el trabajo interpretativo de los evangelistas que redactaron y compilaron los evangelios, está alimentado con estos pasajes. La historia que cuentan los 4 evangelios es la historia de cómo Dios se constituyó rey. No a través de los medios usuales de la vía militar, sino por el camino extraño pero decisivo de la victoria en la cruz. Ahora, hablemos un poquito de los estudios bíblicos alrededor de esto. A través de esta cita que voy a leer, se describe el camino que ha seguido esta disciplina de los estudios bíblicos. Y dice así este teólogo McGilchrist: debemos esperar que donde se ha perdido la visión global y donde se la ha sustituido por una perspectiva de enfoque estrecho, restringido, con muchos detalles, se hace difícil mantener una visión coherente. Esto a su vez hace que se sustituya información recolectada con conocimiento que surge de la experiencia y no de la historia. Se necesita una visión nueva, fresca y muy imaginativa del reino de Dios. Y aquí hago un paréntesis. En los últimos 25 años ha habido un desarrollo importante en lo que se refiere a historia, especialmente historia del judaísmo del primer siglo. Y todos esos descubrimientos de tipo histórico alimentan una mejor interpretación de los textos bíblicos. Quisiera tocar el tema de misión y teología de las primeras iglesias.
Por más de un siglo ha sido común dentro de la disciplina llamada Estudios del Nuevo Testamento asumir que la iglesia primitiva tenía que despojarse de su judaísmo para ser relevantes en el mundo gentil, donde estaban entrando rápidamente. Por tanto, se ha asumido que Pablo tenía que rebajar la idea de que Jesús era el Mesías de Israel para realzar esa categoría de Kyrios, el Señor. Esta propuesta, aunque muy influyente, simplemente fracasa en imaginar lo que el reino de Dios significó para los primeros cristianos y para el mismo Pablo. En realidad, Pablo estaba fundamentado en la antigua creencia judía, enraizada en los Salmos, en Isaías y en Daniel, de que un gobernante mundial iba a levantarse en Judea, que el Dios de Israel iba a regresar a habitar entre su pueblo y que a través de esto una nueva creación de paz y justicia, largamente esperada, iba a ser inaugurada para todo el mundo. Por supuesto, las comunidades que Pablo fundó no eran de una sola raza. Pero esto no era porque el judaísmo de Pablo se había ablandado en su tarea misionera o porque el judaísmo era erróneo, sino porque Pablo creía que era justamente eso, parte del plan divino, que cuando Dios haría lo que haría por Israel, las naciones vendrían al gobierno sanador y salvador de este único Dios. El evangelio de Pablo, o su concepto, digamos, los conceptos de Pablo del evangelio registrado en sus cartas, estaba más cercano al concepto de evangelio de César, evangelio como anuncio, ¿no? De que los estudios neotestamentarios han precisado. Él estaba más cerca de ese concepto de evangelio como anuncio real. Como lo indica Hechos 17, el evangelio era un anuncio real, justo bajo las narices de César. Y el anuncio de Pablo era de que había otro rey, cuyo nombre es Jesús. Y Pablo creía que este anuncio real, como el de César, no era algo que se podía tomar o dejar. Era una convocatoria poderosa a través del cual el Dios viviente obraba por su espíritu en los corazones y en las mentes para transformar a las personas y sus motivaciones, produciendo señales de fe, esperanza y amor que Pablo veía como las marcas y señales profetizadas bíblicamente de quienes eran y quienes constituían el verdadero pueblo de Dios. Las comunidades que surgieron sorpresivamente mientras Pablo iba haciendo su anuncio real, es decir, anunciando el evangelio, estaban libres del mundo simbólico del judaísmo. Estos pueblos gentiles no estaban definidos por los símbolos judaicos como el templo, la observancia de la Torá y otros. Los cristianos de estas comunidades de origen gentil, tampoco adoptaron los símbolos de la cultura pagana circundante para expresar su fe. Y para Pablo la respuesta era sencilla. Estas comunidades cristianas nuevas, necesitaban comprender qué era lo que había sucedido en Jesús el Mesías. Y particularmente necesitaban comprender quién era este Dios en cuyo nuevo mundo habían sido incorporados. Hago un paréntesis, cuando hablo de mundo, aquí detrás está toda esta expectativa de Isaías de cielos nuevos, tierra nueva, y que la encontramos al final también en Apocalipsis. Jesús inaugura realmente una nueva realidad. Las principales marcas, vuelvo con el Dr. Wright, las principales marcas de esta nueva
de estas nuevas comunidades cristianas, de este nuevo pueblo, eran dos: unidad y santidad. Ya no los símbolos judaicos, no los símbolos paganos, sino unidad y santidad. Eso tenía que ser la característica de este pueblo de Dios. Para que ello sea comprendido, era necesaria una teología vigorosa que les dé estabilidad en medio de los vientos y las tormentas del primer siglo. De esta manera, la teología sirve a la iglesia y a la misión de anunciar el reino. Así lo entendió Pablo. Se necesita entonces hacer un verdadero salto de cosmovisión, del epicureísmo, del estoicismo, del judaísmo de esos días, con su enfoque en tierra, nación, templo y Torá. Pero el salto no era hacia lo desconocido. El salto de cambio de cosmovisión se basaba en Jesús. En Jesús, el crucificado y resucitado Mesías judío. Jesús, aquel en quien el reino de Dios había al fin regresado en persona a rescatar a su pueblo y al mundo. Para sostener y orientar este salto de cosmovisión, los primeros cristianos lo que hicieron fue contar una y otra vez, primero verbalmente y luego la escribieron, la historia de Jesús. Y al contar la historia de Jesús, respondían a las siguientes preguntas. ¿Qué tal que así es como Dios lo hizo? Establecer su reino. ¿Qué tal que la manera en que funciona el imperio romano está mal? ¿Qué tal que hay otra manera y que Jesús, con su vida, muerte y resurrección, ha traído, es decir, ha inaugurado ese nuevo imperio, ese nuevo reino? Y los evangelios, por supuesto, contienen historias en un segundo nivel también. Son historias que Jesús mismo contó, que en su día Jesús usó para sacudir la cosmovisión de sus oyentes y para iniciar un salto descomunal de imaginación y cosmovisión al cual Jesús llamó fe. En otras palabras, los evangelios invitan a sus lectores a un ejercicio múltiple, tanto de imaginar lo que hubiera sido dar ese salto en el primer siglo, es decir, para la audiencia de Jesús, y en un segundo momento para los lectores de los evangelios de ese primer siglo, y más allá lo que significa de manera práctica vivir hoy bajo su gobierno y en su reino. Este es el desafío de los 4 evangelios, que los invito a leerlos con estos lentes. Y estoy a la orden si hay inquietudes, comentarios. Hoy hay mucha literatura alrededor de esto. Esto es lo que hoy se enseña en los seminarios bíblicos, en otras latitudes. Gracias por escuchar.